1993 fue un gran año para las carreras de turismos. La DTM, que entonces se había postulado como el pináculo de este tipo de carreras, estaba a punto de implosionar y poner el mundo de los turismos patas arriba. Aunque presentaba algunas restricciones iniciales, la FIA llevaba un año redactando la nueva regulación Clase 1, en aras de introducir chasis avanzados, motores sin límites de revoluciones y materiales exóticos, como la fibra de carbono. Era un salto enorme, teniendo en cuenta que el año anterior aún se corría con turismos construidos bajo el reglamento Grupo A, con carrocerías de acero, motores de fábrica y restrictivos anexos referentes tanto al peso como la aerodinámica. La nueva normativa ITR no estuvo exenta de polémica. Ahora ya no se contemplaba, como otras temporadas, un campeonato dividido por clases, y el apartado de los motores se veía limitado a 6 cilindros y un máximo de 2,5 litros en un formato puramente atmosférico. Las unidades, los motores, sí que debían estar basados en un bloque de producción del fabricante, pero no debía estar necesariamente instalado en el modelo elegido para competir. Y para echarle más leña al fuego, tenemos un reglamento en el que no figuraba ninguna restricción en cuanto a complementos electrónicos como el ABS o el control de tracción. Se podría decir que el punto álgido de este reglamento llegaba con la desestimación de las unidades de homologación. Esto por fin eliminaba el lastre y los costes que requerían las firmas, aunque también fue un arma de doble filo. Hizo que los aficionados no volviésemos a disfrutar de vehículos tan puros y viscerales. Como os adelantaba antes, se admitían chasis modificados y la aerodinámica de las carrocerías estaría limitada a la línea central de las ruedas. Es decir, se permitía la modificación de los kits siempre que la reforma estuviese por debajo de la mitad de las ruedas, a excepción del alerón trasero, que era lo único que podría quedar en la zona superior. El primer fabricante en construir un coche clase 1 completamente nuevo fue Alfa Romeo, que basó su DTM en el sedán 155 para estrenarse en la serie por todo lo alto. BMW, que era uno de los corsarios también más importantes, se retiraba con un cabreo monumental cuando los comisarios se negaron a dejarle alojar el motor de 6 cilindros en línea en una posición factible. Sin embargo, algunos equipos privados como Lindner arriesgaron por su cuenta para construir su propia unidad clase 1, independiente, pero no recibirían ningún tipo de soporte oficial de la marca. Recordar que a partir de 1993 ya no habría ni un solo BMW oficial en la pista. Mercedes se vio sin tiempo. Aunque el proyecto clase C W202 ya estaba en el horno, no pudo estar listo a tiempo para aquella temporada, de manera que rápido y corriendo hicieron lo que pudieron reformando 3 chasis 190E 2.5 W201 para así convertirlos de Grupo A clase 1, que estarían listos además para la cita de Zolder. Se notaba que esto ya era un producto obsoleto y no fueron nada competitivos. Audi, de forma paralela, sí que había desarrollado un prototipo 84 con un motor V6 de 2,5 litros, pero al igual que BMW no vieron factible el reglamento y deciden abandonar el proyecto. ¿Y quién nos queda ahora? Pues Opel. Opel, que aunque hasta ahora no había tenido apenas ninguna actuación destacada, era uno de los más veteranos de esta serie. Fijaros que para remontarnos a sus inicios tenemos que retroceder hasta principios del 84, cuando comenzaron a verse en la pista los chasis Monza 3.0 de Mansell o de Klaus Emil. Bueno, a finales de década, Karl Mauer, entonces director de competición de Opel, aseguró que Helmut Kaisling logró sacarle 260 caballos al motor de 2 litros, en este caso al del Kadett GSI, pero en plena era turbo con los Sierra y los nuevos M3, E30 ya, la cosa se complicó. Y es en este punto cuando a finales de 1989 Opel hizo una transición total de los rallies a las carreras de circuito, para centrar aquí todos sus esfuerzos. Aquí ya tendría a su disposición al preparador Spies de la fórmula Opel Lotus, y el Kadett, según Mauer, había sido solo un modelo como de transición, ya que el desarrollo del Opel Omega 3000 24 válvulas estaba a punto de caramelo. En 1993, de hecho, aunque os mencioné que los motores estaban limitados a 2,5 litros, el último Omega de Volker Streisand pudo montar un Strike 6 de 3,8 litros, debido a que presentaba un peso muy superior al del resto de corsarios. Sin embargo, seguía siendo un coche muy fuera de tono con las nuevas tendencias de la parrilla. Os lo contaré todo esto en otro capítulo. Bueno, desde hacía un año,
El equipo Joest, simultáneamente con el programa Porsche, había comenzado las labores de desarrollo de un nuevo Opel DTM, inspirado en el Coupé Calibra. Walter Tresser había pasado a ser el director deportivo de la marca, mientras que Karl Mauer, que le hemos mencionado antes, retomaría su anterior puesto de director de prensa. Y ahora sí, el nuevo Opel DTM se estrenaba el 9 de septiembre de aquel 1993, durante la última carrera de la temporada, celebrada en el circuito de Hockenheim. Cuando esos dos afilados coupés del equipo Joest aparecen en la parrilla, el público se levanta de sus butacas y comienza a vitorear. Eran tiempos en los que Opel, sin ser un gran acaparador de títulos precisamente en esta disciplina, presumía de una de las mayores hinchadas del panorama. Joest Racing, además, era un equipo con un total soporte de fábrica, y para la temporada 1994 ya habían centrado todas sus operaciones únicamente en el programa Calibra DTM, ya no trabajaban con Porsche. Durante el desarrollo, con la aprobación de la tracción integral, lo primero en lo que Opel no dudó fue en aplicar este concepto a su nuevo DTM. Y lo haría justo con un ABS Bosch y 3 diferenciales controlados electrónicamente. El sistema hidráulico, en este caso, variaba las presiones de los bloqueos del diferencial trasero y delantero. Se conservó en este caso parte de la carrocería de acero unitaria, pero el grosor de los paneles se redujo considerablemente. Tanto que el personal del equipo debía tener cuidado a la hora de apoyarse en el techo, porque literalmente se hundía, era como papel de fumar. Esto me recuerda a los baños de ácido que le daban a las carrocerías de Trans Am, que dejaban la chapa como os digo, como papel. El capó, las puertas, el kit de carrocería y el armazón delantero, con cierres de liberación rápida, fueron moldeados, en este caso, en fibra de carbono. Pero la sección frontal del chasis, desde el pilar A, había sido eliminada para acoplar un bastidor tubular auxiliar, donde aquí irían alojados el motor y un tecnológico sistema de suspensión push-rod, de brazos de empuje. La parte trasera, debido a que debían adaptarse a las formas naturales de la carrocería, sí que mantendría un sistema multibrazo más estándar. ¿Y qué hizo Joest con el motor? Pues recurrió obviamente a un V6 con 2,5 litros, como bien fijaba el reglamento. Pero en lugar de seleccionar el bloque C25XE, natural del Calibra, el que estaba en el modelo de fábrica, en catálogo, escogieron el motor 6VD1 del Isuzu Rodeo, y que también estaba siendo aplicado en el Opel Monterrey. Importante esto, a menudo se dice que es el bloque del Opel Monterrey, y no es correcto, esto no era ningún bloque del Opel Monterrey, esto era un bloque diseñado y fabricado por Isuzu, lo que el Opel Monterrey le tomaba prestado. ¿Y por qué no utilizar el bloque de Opel directamente?, os preguntaréis. Pues aquí había 2 factores cruciales. El primero es que el C25XE de Opel, natural, que estaba en el Calibra, estaba fabricado en hierro fundido, mientras que el 6VD1 de Isuzu era totalmente de aluminio y llegó a pesar en formato de competición, fijaros, tan solo 89 kilos. Y lo segundo era el ángulo. El formato de Opel, más pesado además, se fabricaba con una V de 54 grados, mientras que el Isuzu era de 75, lo que permitiría, gracias a aquella V más abierta, ir alojado en una posición más baja. ¡Voilá! Estos motores DTM de Opel, como os digo, eran extremadamente ligeros, incorporaban válvulas de titanio, pistones y bielas de aleación y unas complejísimas culatas con un total de 24 válvulas dignas de un mago de la ingeniería. Opel contactó con Cosworth para configurar este motor, porque además el Isuzu 6VD1, el original, el de fábrica, cubicaba 3,2 litros, por lo que había que hacer un destroker y reducirlo a 2,5, obedeciendo el reglamento. Una vez finalizado, Cosworth titula este motor como KF, y trabajaba con un sistema de inyección secuencial de alta presión, hasta de 8 bars, alcanzando potencias de 480 caballos a unas 11.600 revoluciones. Fijaros qué cifra, ¿eh? Y precisamente uno de los aspectos más problemáticos para las pruebas en banco fue el ralentí. Tuvieron que partir desde las 5.000 revoluciones, ya que estos motores eran muy reacios a funcionar correctamente por debajo de estos márgenes. Esto se debía al cruce de válvulas con el que estaban configurados, es decir, los lóbulos del árbol de levas estaban rectificados para tener una mayor duración de apertura y superposición de válvulas, mucho mayores. Hablando en plata, para funcionar correctamente a altas revoluciones, lo que se traducía también en una respiración, entre comillas, realmente pobre en bajas. El V10P83 de BMW, por ejemplo, también tenía un ralentí de 4.000 vueltas. Y no puedo dejar atrás aquí también una mención especial, algo que tampoco se hace habitualmente cuando se habla de este coche.
y es el motor experimental Isuzu V12 en el que se inspiraron para conjugar esta obra. El P799WE, el cual compartía con el 6VD1 la construcción en aluminio y la V de 75 grados. Este motor V12 fue probado en los Lotus 102, por cierto. Como os decía, el Opel Calibra debutó en la última carrera doble de la temporada 93, lo comentamos al principio, celebrada en Hockenheim. Los pilotos elegidos para cerrar aquella temporada 93, porque recordar que solo corrieron una carrera, serían el campeón del mundo de Fórmula 1 Keke Rosberg y el ganador de las 24 horas de Le Mans, Manuel Reuter. Rosberg sumaría puntos durante aquella primera carrera y para la siguiente campaña, John Winter se uniría como tercer piloto del equipo. John Winter era realmente un seudónimo, detrás se escondía el empresario alemán Louis Kreis. Manuel Reuter conseguiría la primera victoria de Opel en la historia de la DTM en Donington Park, pero fue una victoria bastante casual, bastante rara. Puntualizar también que por motivos burocráticos aquel evento no era puntuable para el campeonato. Pero bueno, irónicamente, durante la primera ronda, Reuter, en una maniobra errónea, deja fuera a su compañero de equipo Keke Rosberg. Esto provocó que los comisarios le penalizaran, debiendo partir en la segunda carrera desde la posición final de la parrilla. Bueno, pues Reuter se marcó un carrerón brutal en el que ocuparía el segundo puesto del podio, y justo el ganador, que había sido Sandro Nannini, sería descalificado escasos minutos después por haberse saltado los test de combustible obligatorios, y por tanto Reuter pasaba a ocupar directamente el primer puesto. En realidad, a pesar de presentar una tecnología punta y muy vanguardista, las campañas siguientes no fueron demasiado prolíficas para los Calibra de Joest. Seguían presentando problemas con los frenos y con la configuración de las suspensiones, y esto lastró muchas de las actuaciones que tuvieron, que la verdad podrían haber terminado en victoria. Pero en 1995 el reglamento presenta un cambio importante que va a aprovechar precisamente el Opel Calibra. La FIA se estiró y permitió cierto margen de maniobra para las cilindradas de los motores, de manera que Cosworth pasó de 2,5 litros a 3,2, que recordemos que era el formato original del motor Isuzu 6VD1 que estaban utilizando para el Calibra. En este caso, con el incremento de cilindrada, la potencia también ascendía, y eran 540 caballos a 12.300 vueltas, rozando ya los márgenes de la Fórmula 1. Entonces llegó la temporada 1996. La serie recibía un cambio radical, incluso adoptando un nuevo nombre, el Campeonato Internacional de Turismos. Ahora los eventos cruzarían las fronteras europeas para dar cabida a carreras en Brasil, Japón y otros nuevos escenarios también del viejo continente como Finlandia, Portugal, Italia y Francia. En este caso, Wolfgang Peter Flog ocuparía el máximo cargo de Opel Motorsport, sustituyendo en este caso a Walter Tresser. Era el tercer director deportivo de Opel en la última década. Y en este punto los elementos tecnológicos de la serie implosionaron. Controles de tracción, diferenciales, gestiones electrónicas, aerodinámicas activas, conceptos que hoy en día están a la orden, que todos conocemos y que vemos casi prácticamente normales, pero que en 1996 suponían el pináculo de la ingeniería de competición. Aquellos chasis del 96 pasaron a incorporar una evolucionada caja de cambios de accionamiento hidráulico desarrollada por Williams. Además de limitar las revoluciones, el piloto podría realizar cambios de velocidad a través de las levas o de los pulsadores, y lo hacían en tan solo 40 milésimas de segundo. La aerodinámica también había sido otro apartado muy evolucionado, en el que se dieron enormes avances. Se había ido puliendo poco a poco en el túnel de viento del Instituto de Investigación de Stuttgart, hasta incrementar la carga en un 28% con respecto a los primeros chasis del 93. En la zona frontal, abajo de los paragolpes, ahí es donde estaban las aletas móviles, lo que podría decirse los primeros vestigios de la aerodinámica activa. Hasta 4 equipos gestionarían los chasis de aquel 96. Por supuesto, Joest Racing, Zack Speed, el Team Rosberg, con el propio Keke al frente, y una única unidad italiana para Gianni Guidici. Y aquí, por fin, llegó el éxito. Manuel Reuter se proclamó vencedor de la serie ITC 1996. Ciertamente alcanzó el trofeo con muchas menos victorias que sus rivales más directos, como Bernd Schneider o Alessandro Nannini. Pero tuvo una regularidad abrumadora donde anotaría puntos durante los primeros 15 eventos, lo que supuso el colchón definitivo para la victoria.
Al mismo tiempo, Opel alzaba el título de fabricantes, pero esta era una victoria agridulce. Los enormes costes de desarrollo que se habían disparado por las nubes en el último año, debido a las grandes tecnologías, los elevados presupuestos de la serie y unos medios que comenzaban a dar cada vez menos cobertura a las carreras, hicieron que el campeonato de turismos por excelencia cayese en picado. Con este panorama, Alfa Romeo y Opel anunciaron su inminente retirada para la temporada 1997, lo que dejaba a Mercedes como el único corsario disponible para correr oficialmente en la serie. Esto provocó definitivamente que el campeonato ITC fuese cancelado. Y como anécdota final, ya para darle el broche de oro, el 10 de octubre de 1995, 3 calibras cruzaron la línea de meta de Hockenheim, procurando un desfile muy similar al que Ford protagonizó en Le Mans 66, y repetirían esta hazaña el año siguiente, esta vez en Helsinki, el 9 de junio. Preciosa esta escena. Vaya coupé el Calibra, fue mi primer coche, por cierto, no sé si os lo he comentado alguna vez. Un Calibra blanco, además, estrictamente de serie, sin macarradas. Y ese coche le entregué en la Alfa Romeo, cuando cogí mi 156. Y me he arrepentido, posiblemente sea de los coches que más me he arrepentido de haber quitado, ¿no? Además, haberle entregado así sin más. Bueno, este es un vídeo que traje hace 2 años, casi al principio del canal. Pero bueno, la verdad que era bastante escueto, duraba 10 minutillos, el sonido era muy malo, era el principio del canal, apenas sabía editar los vídeos. Bueno, ya sabéis, estamos en constante evolución y he querido pues ampliar un poco toda la información, hacer como una remasterización del vídeo y traeros un poquito más de información y por supuesto una mejor calidad de sonido y de edición. Así que decidme qué os ha parecido, si os he aportado algo más, ir comentando y decirme el próximo DTM que queréis en el canal. Nos vemos la semana que viene, como siempre, a las 21:00. Podéis seguirme en todas mis redes y recordad también que tenéis activa el área de miembros, por si queréis participar o colaborar con este proyecto para que el contenido, el material y todo el audiovisual en general siga evolucionando y siga creciendo en calidad. Muchísimas gracias a todos.